Caso Enron Corporation, empresa energética estadounidense fundada en 1985 tras la fusión de Houston Natural Gas e Internord. Hoy analizamos Enron como una autopsia forense de control y auditoría. Autopsia del ente económico. Conocimiento del cliente. La fase de conocimiento del cliente permite entender por qué Enron no era un auditado ordinario. Su negocio original era tangible, gasoductos, transporte y suministros de gas. Tras la desregularización energética de los años 80 y 90, la compañía mutó hacia un modelo financiero. Compraba, vendía, estructuraba y garantizaba contactos de energía, electricidad, gas, ancho de banda, clima y otros comodines. Esta mutación convirtió a Enron en un banco de gas y luego en un creador de mercados con exposición significativa, derivados, precios futuros, riesgos de contraparte, liquidez, modelos internos de valoración y dependencia del precio de sus propias acciones. La pregunta no es solo qué pasó, sino por qué fallaron tantos filtros al mismo tiempo. En auditoría, este cambio eleva el riesgo inherente. Los saldos no dependen solamente de facturas y activos físicos, sino de supuestos de largo plazo, valor presente de flujos futuros, curvas de precios, garantías, condiciones de mercado y estructuras jurídicas difíciles de entender para usuarios externos. La idea central no fue un error contable aislado, fue una falla sistemática de gobierno, control e independencia. En un cliente así, el auditor debía diseñar procedimientos más profundos sobre estimaciones, partes relacionadas, revelaciones, consolidación, deterioro, continuidad de negocio y eventos posteriores. La desregularización fue una condición de oportunidad. No causó por sí misma el fraude, pero abrió espacios para que la empresa explotara vacíos de supervisión y convirtiera la innovación en opacidad. Cuando la reputación de la empresa innovadora sustituyó la verificación de flujos de caja reales, el mercado comenzó a premiar utilidades aparentes y no calidad de resultados. Este cambio hizo que sus cifras dependieran de estimaciones, derivados y precios futuros. Por eso, Enron era un cliente de alto riesgo. Técnica contable crítica, mark to market. Enron obtuvo autorización para aplicar contabilidad de valor de mercado en ciertos contratos estratégicos. El problema forense no fue el valor razonable como categoría contable, sino su uso para reconocer desde el inicio utilidades estimadas de contratos de largo plazo sin mercado activo observable. En la práctica, el resultado dependía de modelos internos y supuestos administrados por la misma gerencia interesada en sostener la acción. El mark to market permitió reconocer utilidades desde el inicio de ciertos contratos. El problema fue usar modelos internos sin evidencias externas suficientes. Bajo NIF 13, una medición con datos no observables se ubicaría en el nivel 3. Por tanto, exige maximizar datos observables, revelar técnicas e inputs y reconocer la incertidumbre de medición. Bajo NIA 540, el auditor debía tratar estas estimaciones como un foco de sesgo de la administración, probar supuestos, sensibilidad, consistencia histórica, fuentes externas y revelación suficiente. Cheuco, LJM y Raptors como arquitectura de ocultamiento. Las entidades de propósito especial fueron utilizadas para obtener financiamiento, cubrir inversiones y retirar activos o pérdidas del balance. La SEC alegó que Faston y otros controlaban entidades que aparentaban independencia, no cumplían el requisito de inversión de terceros realmente en riesgo y debían consolidarse. La desconsolidación indebida produjo sobreestimación de utilidad y subestimación de deuda. En LJM y Raptors, la cobertura económica dependía de acciones de Enron, de modo que el riesgo no se transfería realmente, sino que se reciclaba dentro del mismo ecosistema. Cuando las cifras no cuadraban, las pérdidas eran trasladadas a vehículos como Checo, LJM y Raptors. Triángulo de fraude aplicado a Enron. Presión. Sostener expectativas de analistas
mantener el precio de la acción, preservar acceso a financiación y activar compensaciones ejecutivas. Oportunidad, vacíos contables sobre SPE, dificultad de valorar derivados sin mercado activo. Debilidad del comité de auditoría y auditor externo con amenazas de independencia. Racionalización. La narrativa de nuevo mercado permitió presentar la ingeniería financiera como innovación y postergar la pregunta esencial: si las utilidades eran reales, realizables y reveladas con transparencia. Arthur Anders no puede analizarse únicamente como una firma auditora que no detectó el fraude. El punto crítico es que el encargo exigía independencia mental, independencia en apariencia y respuesta robusta frente a riesgos de incorrección material por fraude. Enrock era una de sus principales clientes. Existían servicios adicionales, equipos permanentes en las instalaciones del cliente, relaciones estrechas con personal financiero y discusiones técnicas sobre estructuras contables complejas. Bajo NIA 240, el auditor debía mantener escepticismo profesional y responder a riesgos de fraude. Bajo NIA 315 y NIA 330, comprender entidad, entorno y controles y diseñar respuestas específicas. Bajo NIA 550, evaluar partes relacionadas. Bajo NIA 540, cuestionar estimaciones. Bajo NIA 230, conservar documentación suficiente, y bajo NIA 260 y 265, comunicar a responsables de gobierno deficiencias significativas. El caso revela el fracaso conjunto de estas líneas de defensa. El top of the top estaba dominado por el precio de la acción. El comité de auditoría no cuestionó con fuerza la complejidad de la estructura. Arthur Anders enfrentó amenazas de independencia por consultorías, honorarios y cercanía con el cliente. En Colombia, el espejo es más exigente que una auditoría externa tradicional. El revisor fiscal tiene deber de vigilancia integral. El artículo 207 del Código de Comercio le impone cerciorarse de la legalidad de operaciones, dar cuenta oportuna de irregularidades, colaborar con entidades de inspección, velar por contabilidad regular e inspeccionar bienes sociales. El artículo 207 del Código de Comercio exige informar sobre irregularidades y velar por la regularidad contable. La Ley 43 exige fe pública, independencia y papeles de trabajo. La Ley 222 sanciona falsedad en notas o estados financieros. El caso Enron constituye una autopsia indispensable para la revisoría fiscal y auditoría contemporánea, porque muestra cómo una organización admirada por innovación puede destruir la confianza pública cuando el crecimiento bursátil se antepone a la sustancia económica. La empresa pasó de transportar gas natural a operar como intermediario financiero de energía, derivados y contratos futuros. Ese giro elevó el riesgo inherente del negocio y exigía mayor escepticismo profesional, no menor control. La lección es clara. La confianza pública no se protege con formalismos. Se protege con evidencia suficiente, comunicación oportuna, independencia real y dictamen responsable. Enrock demuestra que cuando el auditor empieza a ser complaciente, la contabilidad empieza a encubrir y deja de revelar. Un revisor fiscal moderno debe actuar como garante de confianza pública, documentar evidencia, comunicar irregularidades y resistir cualquier injerencia financiera que oculte la realidad económica.